Bienvenidos a Revista Pediátrica. Hoy con un programa cargado de mucho contenido importante sobre la salud de los niños. Hablaremos sobre obesidad, sobre el uso adecuado de la mochila y hablaremos sobre un tema muy importante, acoso escolar. Por tanto, este programa no te lo puedes perder. Continúe con nosotros, pero antes veremos los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en pocos minutos. Un método de análisis del virus de papiloma humano utilizado en Australia detecta una mayor cantidad de lesiones cervicales precancerosas que las que obtiene una prueba de Papá Nicolau, según un estudio publicado en la revista PLOS Medicine. Los resultados de esta investigación realizada por un equipo australiano también destacan la eficacia del método en mujeres que han recibido la vacuna de ese virus. El Ministerio de Salud Pública ha recomendado a la población adoptar medidas preventivas con la finalidad de evitar problemas de salud debido a los cambios bruscos de temperaturas registrados en el país y que permanecerán durante los próximos días, según los informes de la Oficina Nacional de Meteorología. En ese sentido, a través de una nota de prensa, el organismo de salud recomendó que ante las altas temperaturas, las personas deben tomar abundantes líquidos, especialmente agua, incluso cuando no se tiene sed, pero también comer alimentos ligeros que no estén sometidos a altas temperaturas. Los pacientes con VIH que tomen sus medicamentos, pero que también fuman, tienen alrededor de 10 veces más probabilidades de morir de cáncer de pulmón que de causas relacionadas con SIDA, según un estudio reciente. Los antirretrovirales que salvan vidas han mejorado la esperanza de vida hasta el punto que ahora los pacientes tienen más razones para temer del tabaco que del VIH, señaló el investigador, quien apuntó que más del 40% de las personas con VIH son fumadoras, una tasa que es más del doble que de la población en general. Los niveles altos de consumo de sal podrían aumentar el riesgo de un adulto en desarrollar diabetes, según un estudio dirigido por el Instituto de Medicina Ambiental de Estocolmo, presentado en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Lisboa, Portugal. Los hallazgos muestran que la ingesta de sal se asoció con un aumento promedio del 65% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por cada 2.5 gramos de sal, un poco menos que media cucharadita consumidos al día. Las personas con el consumo más alto de sal, aproximadamente una cucharadita y cuarto de sal o más, tenían un 72% más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que las que menos consumían, descubrieron los investigadores. Existe un incremento de las preocupaciones, dado los efectos que el peso excesivo de las mochilas escolares ocasionan a nivel de la columna vertebral y los hombros. El centro del problema se enfoca en la utilización a largo plazo de mochilas pesadas como forma rutinaria de trasladar libros y otros elementos hacia y desde la escuela. Hay acuerdo entre los especialistas en ortopedia de que las posibles causas de alteraciones en la columna vertebral en escolares se deberían a una excesiva carga de material escolar o un transporte no adecuado de esta carga. El exceso de uso de peso en las mochilas escolares es un problema mundial. Es un problema que estamos adquiriendo desde hace mucho tiempo porque los niños han presentado trastornos musculoesqueléticos, principalmente en el área de la columna, por el uso del peso, como síndromes facetarios, como espasmos musculares a nivel lumbares, porque regularmente, o mala postura, porque usan un peso inadecuado o un sobrepeso inadecuado para su estatura, para su tamaño, que es el peso que debe llevar regularmente. Hay estudios que se han hecho, principalmente en la Universidad de Harvard, que se hizo un estudio hace aproximadamente 10 años, donde describe el uso de las mochilas o morrales, como le llaman ellos, y por eso se inventaron o se adquirieron ya las mochilas de rueditas, o sea, con ruedas para poder cargar un mayor peso, ya que ahora mismo los niños llevan más peso, principalmente en su adolescencia. Regularmente lo que causa es una actitud escoliótica. Al final puede producir un derrumbe del disco y una discopatía y puede terminar en una escoliosis lumbares si no pertenece a las esclerosis idiopáticas juveniles.
Las mochilas pesadas producen un desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo hacia atrás, provocando como compensación una inclinación del mismo hacia adelante, causando tensión en cuello y espalda. Los músculos que se ven obligados a realizar esta serie de ajustes posturales exigen contracciones isométricas que, si se repiten o se mantienen en el tiempo, ocasionarán cambios a nivel muscular que terminarán por causar contracturas, entre otras lesiones. Sí, la lumbalgia es una de las complicaciones que ellos van a tener los síndromes facetarios, que al final una lumbalgia del adolescente se convierte en una lumbalgia de adulto, y al final se convierte en un síndrome facetario del adolescente, se convierte en un síndrome facetario de adulto, que eso siempre trae muchas complicaciones. Hay muy pocos estudios sobre eso, pero los estudios que se han hecho avanzados en la Universidad de Barcelona se hizo también un estudio donde se demostró que los niños que tenían, o los adolescentes que tenían lumbalgia durante su adolescencia, al final, en su trayecto, en su conclusión de su pubertad, empezaron a tener lumbalgia del adulto. Y después al final empezaron a tener discapacidades degenerativas más tempranas de lo que no deben tener. Estudios realizados demuestran que no es recomendable que el peso máximo de la mochila sobrepase el 10% del peso corporal del niño. Esta cifra tiene acuerdo en las recomendaciones realizadas por prestigiosas organizaciones como la Sociedad Americana de Terapia Física, la Sociedad Americana de Ortopedia y Traumatología, así como la Sociedad Americana de Pediatría. Sin embargo, no existe legislación en el ámbito educativo, siendo importante que se regule el uso correcto de las mochilas para las edades en las que el problema se inicia y puede hacerse crónico. Las recomendaciones primero es que si vamos a tener un peso mayor del que debemos de tener como niño, como padre, debemos de utilizar mochilas de ruedas, mejores posturas. Si vamos a utilizar mochilas, debemos utilizar los dos brazaletes, o sea, de colocarse la mochila completa en la espalda, no solamente usar un solo tirante. Que eso entonces, al usar un solo tirante, ponemos toda la fuerza de un solo lado y eso va a ayudar a que las contracturas musculares sean mayores. Actualmente hay algunos colegios, principalmente ya en nuestro país, que están usando hasta libros digitales y esa es una gran razón por lo que lo están haciendo. Tanto para innovar dentro del mundo que estamos, pero también los libros digitales ayudan a disminuir el peso dentro de las mochilas. Deben de asistir a un profesional del área, principalmente a un especialista de columna. Regularmente uno recomienda solamente medidas físicas, si hay mucho dolor, analgésico antiinflamatorio y mejores posturas. Y en conclusión uno puede mandarlo a natación. La natación es uno de los deportes más completos y ayuda a mantener siempre los músculos paravertebrales muy estables. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y a nuestros hijos, porque la salud somos todos. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4.º país
con más personas afiliadas a la Seguridad Social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica. Nos encontramos con la doctora Patricia Martínez, quien es endocrinóloga pediatra y con quien conversaremos sobre la obesidad infantil. Saludos, doctora Martínez, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas. Gracias por estar con nosotros en Revista Pediátrica. Siempre a la orden aquí. Doctora, ¿cómo podemos definir la obesidad infantil? La obesidad no es más que un desbalance que ocurre entre la ingesta alimentaria y la actividad física. Cuando hay un desbalance en estos dos factores, entonces viene la obesidad y el sobrepeso. ¿Cuáles son las causas o factores que influyen para que un niño sea obeso? Bueno, son varios factores. Además de los malos hábitos de alimentación y de la actividad física, también hay factores genéticos, hay factores ambientales, que no siempre están presentes en todos los casos, pero sí que cuando aparece más de uno, entonces viene el problema de obesidad y sobrepeso. Es genético, usted decía, y me surge la interrogante, ¿es habitual entonces que si el padre o los padres son obesos, el niño quizás ¿por qué se da? ¿Por copiar la conducta? ¿Porque la alimentación en la casa va a fomentar la subida de peso? Está claramente identificado científicamente que hay un gen que es el que determina la saciedad. Y se ha observado que ese gen está defectuoso y se ve en familias de generación en generación que presentan obesidad. O sea que sí, genéticamente viene una predisposición a tener obesidad, pero además de malos hábitos de alimentación y poca actividad física, se pueden ver en varios padres. De hecho, un niño que tenga un padre con obesidad tiene mucho mayor riesgo que niños que no tengan padres obesos. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en la infancia el ser obeso? El sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para enfermedades. Por ejemplo, en pacientes que son asmáticos tienen mayor crisis de asma, de sinusitis, de enfermedades de sinusitis, de apnea del sueño, de enfermedades cardíacas y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de dislipidemias, de aumento del colesterol, de diabetes tipo 2 está asociada a obesidad,
de deformidades de miembros inferiores, de dolores articulares, de cadera, de rodilla, de tobillo. E inclusive hay una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer en pacientes que son obesos y sobrepeso. Por eso la importancia de tener los niños en un peso adecuado, en un peso que no signifique riesgo de enfermarse. O sea, estos niños tienen entonces una predisposición a ser diabéticos, a tener problemas del corazón. Sí. Se ha visto que desde la infancia eso puede tener mucha repercusión en la vida del adulto. Doctora, entonces podemos interpretar que el niño obeso será en la adultez también obeso. No necesariamente. Si se hacen intervenciones a temprana edad, eso puede cambiar, no tiene que ser así. ¿Cuáles tratamientos podemos ofrecer modernamente al niño obeso? El tratamiento de un paciente obeso es multidisciplinario, no solamente interviene el departamento de endocrinología, de nutrición, sino también tiene que haber terapia familiar envuelta, ¿okay? Porque muchas veces, sobre todo en niños que vienen con un peso normal y luego aumentan de peso, ahí ese cambio de hábito sugiere algún problema de ansiedad que tiene que intervenir el terapeuta ahí. Entonces, tenemos que primero identificar la causa de por qué el niño está obeso. Segundo, hacer las recomendaciones nutricionales de dieta balanceada, ¿no? De hacer un recuento alimentario, de ver qué está comiendo el niño, cómo son sus hábitos. Tenemos también que recomendar algunos tipos de ejercicio dependiendo de la condición física del paciente. Y en esto tenemos que involucrar a toda la familia. Hay una alta tasa de fracaso en esa terapeuta. Realmente a veces es un poco frustrante solamente tener que decirle al paciente, tienes que hacer ejercicio y comer mejor. Pero también hay que involucrar a los papás. Tienen que cambiar los hábitos de vida de toda la familia, de todo el entorno. No solamente porque haya un solo niño obeso, solamente con él vamos a trabajar. Tienen que trabajar todo el mundo y así evitamos que otros niños que no estén en sobrepeso dentro de la familia lleguen a sobrepeso y obesidad. Y también educamos un poco a los papás. Ahora está en debate el uso de algunos medicamentos. Sigue estando en controversia, todavía no está aprobado. ni aprobado ni protocolizado tampoco en cuáles pacientes podemos intervenir médicamente y ni tampoco si tienen muchos efectos. Pero hay un grupo pequeño de pacientes que tienen el síndrome metabólico que dependiendo de las condiciones del sobrepeso y de los efectos que ha hecho ese sobrepeso en el paciente, que pudiera considerarse medicar. Y también está el tema de la cirugía bariátrica, que también está en discusión. Algunos pacientes califican, otros no. Para calificar no solamente hay que tener médicamente, clínicamente demostrable una enfermedad relacionada o debida a la obesidad, sino que el paciente debe de estar psicológicamente preparado para hacer el procedimiento. Así que además de que tiene que tener la pubertad completa, su estatura final completa, o sea que esa opción terapéutica se deja para los pacientes adolescentes y ya adultos jóvenes. O sea que la bariátrica sí está indicada, pero ya en la adolescencia. Tiene que tener completa su desarrollo la fase puberal de la y su pubertad. estatura final debe también de estar completa. Y usted hablaba de algo muy importante y es del apoyo psicológico, o sea, de que debe estar preparado psicológicamente. ¿Por qué debe estar preparado psicológicamente? Bueno, porque tenemos que el paciente debe tener la madurez para comprender de que le vamos a resolver el problema, pero que si él no cambia de hábitos de alimentación, el problema puede volver otra vez a recuperar y volver a tener obesidad mórbida, y entonces ya no calificaría para una segunda intervención. Entonces el terapeuta tiene que aprobar y certificar de que ese paciente ha hecho primero todo el esfuerzo por perder peso, se tiene que confirmar que ha habido un cambio de hábito, y entonces después es que se tome en consideración el una actitud proactiva. Sí, en ese proactiva, sentido. sí, que nos vaya a pensar que bueno, ya es mejor hacer la cirugía y no hacer más dieta, y no, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Doctora, recomendaciones para los padres de los niños con este tipo de condición. Mire, lo mejor es evitar
el sobrepeso y obesidad, y empezamos desde la lactancia materna. Los niños con lactancia materna tienen menor predisposición a hacer obesidad. Luego, en la introducción de alimentos es muy importante. Cuando empezamos con la lactación, empezar con los alimentos adecuados nos garantiza de que va a tener un peso adecuado en los primeros años de vida. En los pacientes que son preescolares, 2, 3, 4 años, donde ya el niño tiene una interacción con el entorno, donde van a haber otros niños, es importante ahí tener control con la comida que no es saludable, que no tiene un aporte nutricional adecuado, que aporta muchas calorías, y entonces ahí vienen las chucherías, los refrescos, las bebidas azucaradas. Entonces ese tipo de alimentos tenemos que tratar de mantenerlo lo menos frecuente posible, para que los niños crezcan con una alimentación saludable que incluya vegetales, frutas, que sea variada, porque muchas veces a los niños les gusta comer solamente una cosa y los papás, bueno, es más fácil, exacto, es más fácil, y entonces se quedan otros grupos alimenticios fuera de su comida habitual. Entonces los niños crecen con algunos déficits nutricionales y con excesos en otras cosas, y ahí es que viene el problema de obesidad. Evaluar la calidad de la comida que se ofrece a los niños en las escuelas, en las tandas extendidas, en las meriendas. También por parte del gobierno tener mucho mayor acceso a comida saludable, a comida que venga del campo, que sea un poquito más asequible, para que los niños en la familia esté incluida ese tipo de alimentos. Y también en los espacios públicos hay que liberarlos para que la gente pueda salir a espacios públicos y tener áreas de recreación, que pueda hacer ejercicio de una forma regular y saludable y segura. Cuando ya el problema está instaurado, entonces hay que darle mucho apoyo y mucha supervisión, porque no es fácil hacerlo solo, no es fácil. Hay que alientarlo y hay que estimularlo, motivarlo, para cuando él vea el progreso quiera mantenerse. No es fácil. No es nada fácil, inclusive en pacientes que quieren perder peso, que están motivados por el tema de su autoestima, hasta esos pacientes se le dificulta, pero hay que hacerlo poco a poco. En niños no está permitido ni está bien una pérdida abrupta de peso, sino que sea paulatinamente, que sea realmente un cambio de hábito, que eso repercuta en su adultez, que después no tengamos que hablar otra vez de obesidad y que no vengan esos momentos de yo-yo donde se pierde mucho peso y se gana mucho peso. Agradecer a la doctora Patricia Martínez por estas importantísimas informaciones sobre la obesidad infantil. Ustedes sigan con nosotros, que en breve regresamos con más. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita.
Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica. Nos encontramos con el licenciado Peter de Wanamaker, quien es psicólogo, psicoterapeuta infantil y con quien hablaremos sobre el acoso escolar. Saludos, ¿cómo está usted, Peter? Bien, un placer. Gracias por estar con nosotros en Revista Pediátrica. Con este tema tan importante como lo es el acoso escolar. Peter, queremos saber, cuando hablamos de acoso, para que la gente que nos escuche pues tenga una idea clara, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de acoso escolar exactamente. Sí, el acoso escolar es un término que describe, se usa también bastante el término bullying, que viene del inglés, que los compañeros entre ellos buscan a provocar, a agredir, a lastimar de manera repetitiva, porque cuando hablamos de acoso no se trata de una vez, se trata de que un niño o varios niños buscan a lastimar, herir otra niña o niño, pero de manera repetitiva, lo que finalmente termina en una situación súper incómoda, porque este niño o niña acosado se va a hacer sentir perseguido y eso es también la realidad. Peter, ¿qué hace que un niño sea acosador? Mire, vemos que niños ya a partir de 3, 4 años desarrollan en momentos conductas para controlar al otro. Inclusive en la misma familia, entre hermanitos, eso pasa también. El problema es que en un momento este patrón de querer lastimar o controlar al otro va a ser un problema que se repite y que va a tomar proporciones más fuertes. La tendencia de en un momento querer controlar al otro o ser un poco agresivo, eso es parte del ser humano. Todos los seres humanos en un momento somos un poco conflictuosos. Luchan por el poder. Hay lucha de poder, uno quiere controlar. Pero que eso se convierte en un patrón que va a tomar formas que realmente lastiman fuertemente y de manera repetitiva, ahí entran otros factores. Ahí entran factores, primero, de qué es la respuesta de las personas en este momento. Eso en la escuela, por ejemplo, muchas veces se da en el recreo, en espacios donde la maestra no está presente, o lo hacen cuando la maestra no está mirando, y cuando el niño o la niña que acosa siente que eso tiene éxito, en el sentido que nadie gana popularidad y logra controlar el otro, eso le hace sentir bien y continúa. Vemos inclusive que hay un factor muy importante, que no es solamente el tema de ser acosador o acosada, también están los terceros, los otros niños, que influyen muchísimo, porque vemos que los niños que acosan generalmente buscan aliados y buscan un público que observa qué tan buenos ellos son. Así que hay toda una dinámica grupal. No se trata de un problema entre un niño y el otro, no. El niño que acosa busca sus aliados, sus ayudantes, que muchas veces ejecuten sus órdenes, y así dirige un pequeño grupito contra muchas veces un niño o niña vulnerable que no tiene amigos, que no se sabe defender bien, que muchas veces también a nivel físico es menos grande. Así que los niños que acosan eligen sus víctimas, buscan personas que no saben bien defenderse. ¿Y qué está pasando, Peter, en este caso? Esta es la dinámica del acosador, ¿verdad? Esa es la dinámica que se da, yo le llamaría ese círculo violento, ¿verdad? Intraescolar, a veces puede ser en las urbanizaciones, pero aquí vamos a hablar del acoso en la escuela. ¿Qué ocurre con ese niño que acosa en su entorno? ¿Qué lo lleva a desarrollar ese tipo de conductas? ¿Qué cosas podrían detonar, por así decir, un individuo en la infancia acosador? Bueno, los niños y niñas acosan,
tenemos que también explicar que los estudios muestran que la mayoría del acoso se da entre 11 y 14 años, pero hay un montón de acoso muchísimos antes, a partir de 7 o 8 años, inclusive ya más joven. Y que la tendencia a seguir repitiendo estas conductas agresivas, porque eso puede ser tanto físicamente, verbalmente, a veces son formas muy sutiles, excluir que tú no puedes jugar, tú no eres mi amigo, solamente ellos pueden jugar conmigo. Así que hay muchas formas, y inclusive últimamente tenemos también el ciberbullying, el acoso enviando mensajes. Eso es tremendo. Eso es otra forma de los últimos tiempos. Todo eso se alimenta porque uno siente que uno es exitoso. Un niño continúa con eso cuando uno siente que los otros compañeros de mi clase me están mirando como yo soy el líder. Le da como importancia. Yo soy el que tiene el control del grupo. Yo soy el líder negativo. Y eso solamente puede continuar cuando no hay una respuesta por parte de maestras, otros compañeros, la dirección. Y eso lo vemos en la práctica muchas veces, que no hay, todo el mundo no ve nada, no pasó nada, y eso permite que este acoso va a ir tomando formas siempre más fuertes. Los casos, por ejemplo, de acoso más grave que conocemos, cuando la analizamos, hay una historia de acoso muchas veces de años, donde en ningún momento hubo una intervención. Las maestras, eso es un juego de niños, los mismos padres también lo justifican y lo consideran como si algo de nada, pero realmente con esta respuesta, estas conductas van a ir aumentando y tomando formas a veces muy, muy crueles. Que pueden llegar incluso a situaciones lamentables. Pero me refiero, Peter, al entorno familiar de este niño acosador. Sí. ¿Sufre violencia este niño en su casa? Generalmente. Generalmente estos niños viven en un entorno donde cuando hay una forma de agresión, que la agresión es visto como una buena forma. A veces los padres de estos niños nos dicen, sí, pero en este mundo de hoy en día con tanto peligro uno tiene que aprender a defenderse. Pero el defenderse se convierte en agresión. Los padres se confunden. Lo que enseñan a sus hijos no es defenderse, pero lo que aprenden es agredir. Y lo justifican. La maestra, por ejemplo, manda una nota a la escuela, a los padres, que su hijo hizo tal cosa, y que dice el papá, pero mi hijo tiene que ser un varón de verdad. Él no puede dejarse hacer por los otros. Así que esta forma de apoyo hace que el niño continúe. ¿Sí? Así que muchas veces el entorno familiar no pone límites y favorece que este tipo de patrones van a ir aumentando. ¿Qué cosas, ya entrando en materia práctica y hablando del niño acosado, el que recibe el acoso, puede hacer? ¿Qué detalles, qué conductas, qué características presenta este niño que le haga llamar la atención a los padres en casa y reconocer que su niño está siendo acosado? Porque sabemos, Peter, que, como usted bien comentaba, es un niño débil, tímido, que quizás no se expresa adecuadamente y que quizás recibe una presión diciéndole, si lo comentas en casa o si lo denuncias, te va a ir peor. Pero sabemos que tienen una conducta estos niños que le pueda, a ese padre o madre en casa, que le pueda llamar la atención para poder intervenir adecuadamente en este caso. Sí, mire, muchas veces los niños que son acosados, las primeras formas de manifestarse es que dicen, hay un niño que siempre me lastima, que me molesta, que me busca, y que muchas veces los padres no le prestan atención. Y dicen, no, eso es algo de juego de niños, eso es nada. Y así el niño recibe el mensaje que, buscar apoyo no sirve. Y en otros casos puede ser que sí, que los padres reaccionan, pero que los padres también dicen, pero hablar con la profesora,
si hacemos eso, la profesora tal vez va a pensar que ella no está haciendo su papel y lo que va a sufrir más va a ser nuestro hijo. Entonces ella no va a querer que nosotros nos quejamos y los padres se callan. Así que muchos padres se dejan dominar por un miedo porque piensan que decir eso va a provocar más problemas. Así que hay muchas personas de estas familias donde hay estos niños que tienen este problema de ser víctima, donde reina esta cultura de miedo. ¿Y qué hacer en ese caso cuando tu hijo es acosado? ¿Cómo abordar ese problema? Primero es escuchar a tu hijo, creerlo, tomar el problema en serio y decir, pero mira, lo que a ti te pasa es algo malo, vamos a hablar para que eso no se va a reproducir. Entonces, realmente sí contactar a la maestra, si hay una psicóloga escolar, se contacta a la psicóloga, en otros casos más fuertes inclusive directamente a la directora, para que la escuela también tome medidas, porque muchos de esos casos, como le dije, se dan en situaciones de recreo, en pasillos, donde no hay siempre una conciencia por parte del personal de la escuela. Entonces el personal tiene que primero entender, mira, está pasando algo, tenemos que vigilar y en algunos casos tomar medidas mucho más fuertes en el sentido que van a tener que hablar con el niño que agrede, ponerle cierto programa de consecuencias. Si no funciona, hablar con los padres de estos niños, porque como le dije ahorita, muchos de esos niños que acosan se sienten apoyados por su familia, no lo ven como un problema. Entonces, a veces cuesta que la maestra o el psicólogo escolar realmente logra a que estos padres del niño acosado realmente asuman su responsabilidad y van a poner límites. Así que eso puede tomar un tiempo, pero los padres, las víctimas tienen que seguir insistiendo que se debe hacer una acción. Y cuando se hace eso, en general vemos que en corto tiempo las cosas cambian. Así que esta colaboración de los padres con el personal de la escuela, ahí está la solución. Peter, ¿cómo anda el índice de incidencias en nuestro país? Sí, el acoso es uno de los temas de violencia sobre lo que tenemos cifras bastante claras, porque sobre otros temas de violencia, maltrato infantil o violencia de género, las cifras son menos claras, pero en este caso hay un estudio nacional que se hizo y donde sale que el promedio de las situaciones de acoso son de 33%, 34% de los niños que están involucrados en una forma de acoso. Un lado como víctima, otro lado como agresor. Y cuando hablamos de 30 y pico de porcentaje, nos situamos más o menos en el promedio de las cifras a nivel del Caribe, de América Central. Pero también tenemos que saber que América Central y el Caribe tienen la fama de ser las regiones del mundo más violentos. ¿Sí? En otros países la tasa de prevalencia es más bajito, pero en todos los países aquí es bastante alta. Y en estas cifras también se ve que muchas padres a veces piensan que eso es algo solamente de la ciudad. No es así, eso se da en el campo, se da en la ciudad, eso se da en todos los niveles de escuelas, no solamente en los barrios pobres de escuelas públicas, no, eso igualmente se da en los colegios. Las formas en lo que se manifiesta sí son diferentes. Muchas veces en la clase social más alta las formas son más sutiles, son formas de violencia emocional, excluir, mensajes denigrantes. El cyberbullying. El cyberbullying, mientras que en otras zonas más vulnerables vemos que la violencia física es mucho más la forma de expresar. Hablábamos al inicio de la conversación sobre el niño o el adolescente que está en la escuela
que es agresor y comentábamos sobre la historia de este niño. Muchas veces también él ha sido víctima de acoso, víctima de violencia en la misma escuela, en otra época o en su entorno familiar. Sí. ¿Incide esto también de manera preponderante para que el niño desarrolle una conducta agresiva? Sí, sí. Lo que yo ahorita expliqué sobre la dinámica es la dinámica general, pero hay casos donde la forma de acoso ya es muy fuerte, donde la violencia es sumamente fuerte. En estos casos vemos siempre que tanto en las familias de las víctimas como en las familias del agresor que hay historias más problemáticas. Niños que acosan con un nivel de agresión muy fuerte, siempre son familias donde hay situaciones de violencia intrafamiliar y donde el niño como mecanismo de defensa aprendió a ser agresivo supuestamente para sobrevivir ante las situaciones que él ha vivido en su propia situación, en su propia familia. Así que en los casos de acoso fuerte siempre hay una relación con una situación de violencia en la familia. O sea que en ambos casos es importante un abordaje multidisciplinario, tanto de un profesional de la salud mental, los maestros, ¿verdad?, el equipo escolar y la familia. Es muy importante. Exactamente. En estos casos donde la violencia, el nivel de violencia es más grave, el abordaje dentro de la escuela no va a ser suficiente. Ahí la escuela puede hacer muchas cosas, pero cuando hay un nivel de violencia fuerte y se repite, ahí la escuela va a tener que referir tanto al niño con el agresor, a un servicio de terapia, de salud mental, un profesional de psicología, para realmente trabajar las raíces del problema. Y en ese sentido, Peter, es importante que la población sepa que usted, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, la Organización Panamericana de la Salud, pues creó unas guías, ¿verdad?, donde también hay un protocolo de atención para los niños víctimas de violencia. Sería bueno que usted nos comente un poquito sobre eso y qué es lo que se está haciendo, cuál es la planificación, qué centros se van a priorizar, para que la gente también sepa pues que estamos enfocados en ese tema. Sí, pienso que en este momento hay varias interesantes evoluciones en el desarrollo del sistema de protección infantil, vamos a decirlo así. Primero, desde el Ministerio de Salud se crearon algunos guías, protocolos, rutas de atención para todos los niños y adolescentes que en un servicio de salud llegan con sintomatología de maltrato. Y cómo todos los hospitales y las unidades de atención primaria deberían responder a estas situaciones. Son guías que por primera vez han sido creados y que van a permitir en el futuro una sistematización de la respuesta, porque muchos hospitales, médicos, enfermeras, trabajadores sociales no saben cómo manejar las situaciones, inclusive algunos psicólogos tampoco, no tienen experiencia con el tema de la violencia contra los niños. Entonces hay pautas muy precisas cómo se debería abordar. Pero como le dije, ahorita es un proceso que ahora se creó las guías, ahora se inicia desde el salud un proceso para implementar. Van a haber 4 hospitales donde primero van a ser implementados y después en todo el país. Además de eso también desde el Ministerio de Educación también hay una iniciativa interesante, hay un proyecto que se está ejecutando con 600 escuelas y se llama donde hay un componente de escuela segura. El proyecto se llama Leer. Es un proyecto dirigido a favorecer la lectura de los niños de primera a sexto, pero que tiene un componente también de favorecer un clima social positivo. Y uno de los factores de eso es el tema de escuela segura, significa una escuela sin violencia. Y también se crearon guías, el mismo ministerio el año pasado publicó un protocolo para la atención de estos casos de violencia en la escuela. Así que hay varias iniciativas que están ahora mostrando cómo uno debería, como profesional, tanto en el sector de salud como en el sector de educación,
reaccionar a estas situaciones una vez identificadas. Pero ahora estamos en un proceso de implementación y es un proceso que tomaría todavía su tiempo. Peter, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones a los padres, al personal de las escuelas, en ambos casos, en el niño que agrede y en el niño que es agredido? Sí, con respecto a los niños que son víctimas, pienso que el primer tema es que los padres tienen que ser muy atentos y escuchar bien a toda la información, la conducta, porque, por ejemplo, a veces hay niños que no hablan directamente sobre lo que pasó, pero que no quieren ir al colegio. Y en la noche antes de dormir, la mamá le pregunta de nuevo, ¿y por qué tú no quieres ir? Y finalmente el niño, sí, pero hay un niño que me está molestando. Así que pero a veces ni lo dicen. Exactamente, así que uno tiene que tomar el tiempo cuando hay inquietudes, un niño que no quiere ir al colegio o por cualquier motivo, escuchar bien qué está pasando. Así que escuchar activamente y a veces entender que un niño necesita tiempo porque, como ahorita se dijo, puede que haya una forma de amenaza que uno no quiere, que uno tiene miedo si lo voy a decir a mi mamá, la mamá se va a molestar con mi maestra se va a molestar conmigo, entonces yo me voy a callar mejor. Si hay tiempo de calidad, los niños siempre van a expresar. Y si ellos sienten que sus padres realmente le prestan atención y escuchan y lo crean, ahí sí los niños finalmente siempre dicen lo que pasa. Así que ese es el primer tema. Luego está el tema de tomar acción. Cuando pasa algo así, normalmente el primer paso es tomar contacto con la maestra o con el psicólogo escolar. En algunos casos también pueden contactar directamente a los padres, si lo conocen, del niño que agredió, porque muchos de los padres se conocen. Entonces, contactar directamente a estos otros padres y decir, mira, hay algo que nos preocupa. Su en hijo, buenos términos. En buenos términos, exactamente. Mira, mi hijo pasó tal cosa. ¿Qué podemos hacer para que eso en el futuro no pase de nuevo? Así que muchos padres pueden de esta manera realmente ayudar mucho. Está también el tema de que la escuela también asume su responsabilidad, porque a veces uno ve que uno expresa su inquietud, pero como que no hay respuesta y sigue repitiendo lo mismo. Si es así, entonces en vez de hablar solamente con la maestra, va a tener que hablar con la directora, para que realmente el equipo de gestión de la escuela tome en serio el problema. Así que con respecto a los niños que agreden, ahí es en general un poco más difícil, porque en general es la escuela que en un momento dice por una nota o convoca a los padres diciendo, mire, está pasando tal situación con su hijo, con su hija. Muchos de esos padres al inicio se ponen a la defensa y no quieren realmente admitir. Dicen, mi niño no es así. Eso depende mucho de la estrategia del profesional de la escuela, de cómo transfieren este mensaje para que estos padres realmente puedan abrirse y entender, mira, está pasando algo en serio y vamos a tener que nosotros revisar qué está pasando con nuestro hijo. Y no solamente con nuestro hijo, muchas veces con la misma dinámica en su familia. Así que eso, el tercer tema es recomendaciones cuando uno ve que realmente un niño sufre mucho o un niño también con problemas de agresión sigue repitiendo, sería buscar ayuda profesional. Un servicio de un psicólogo, un servicio de salud mental, donde hay un profesional de la conducta que realmente puede ayudar tanto para la parte de la víctima como parte del agresor. Exactamente. Peter, ha sido interesantísima esta conversación. Yo creo que podríamos, para concluir, enfocarnos en que la prevención es lo más importante, escuchar al niño, intervenir oportunamente y de que esta intervención es multidisciplinaria, ¿cierto? Exactamente. Así que ha sido muy interesante escuchar también que ya el Ministerio de Salud ha puesto en marcha estas guías, que estamos dando pasos
agigantados para cada vez más evitar la violencia en nuestra sociedad y desde el punto más importante que es la escuela. Así que agradecerte de verdad por la gentileza de brindarnos de tu tiempo que es tan limitado para llegar hasta nuestros televidentes y que reciban estas informaciones tan importantes y tan oportunas. Así que muchas gracias, Peter. El placer es mío. ¿Qué es el acoso escolar? Tomar el pelo. Quitarle sus cosas. Hablar mal de alguien. Amenazar. Pegar, empujar. Difundir rumores. Hacer burlas. Enviar fotos comprometedoras. Excluirle del grupo. Burlarte de su cuerpo. Aislarle. Ignorarle. El acoso escolar es violencia. Nadie es invencible, pero eso no debe detenerte. Todos tenemos algo que dar. Los fuertes siempre deben auxiliar a los débiles. Cuando veo una injusticia, simplemente me pongo en medio. No sé, funciona. Yo nunca he pegado a nadie, pero dicen que esta es la mejor manera de espantar osos. La mejor forma de acabar con el acoso escolar es que los espectadores de la situación no lo permitan. No te quedes quieto. No te burles. No difundas rumores. No te quedes mirando. Para que triunfe el mal, solo es necesario que las buenas personas, como tú, no actúen. Y de esta manera llegamos al final de esta entrega de revista pediátrica. Gracias por la gentileza de su atención. Que pasen todos un feliz resto del fin de semana.